Adelante, Nora. Eh, Rafael, si todo es manifestación de la divinidad, ¿será que la atención debería estar en el ser y no en el mundo? Ya, bien, bien. Sí, en este momento me gusta mucho esta pregunta y podemos hacerlo todos, todos. Dirige, no, no necesitas cerrar los ojos. Dirige la atención al ser, ahora. Dirigir la atención al ser ahora es sentirse ser, solo eso. ¿Sí? Demórate ahí un momento. Demórate un momento en sentirse ser con los ojos abiertos. ¿Sí? Viendo los objetos, sigue sintiéndote ser. Solo ser, te vas a dar cuenta de que si tratas de ver los objetos sintiéndote ser, no le vas a colocar nombres a las cosas. Lo que vas a ver son como formas. Aunque sepa los nombres de las cosas, hay una presencia desde donde puedes ver las cosas. Sí, primero sentirse ser, eso es sumergirse, sumergir la atención en el ser, dirigir la atención al ser, a la presencia que eres. Sí, ahora. Sí. Y es mejor que tenga los ojos abiertos, porque esto es más fácil hacerlo con los ojos cerrados. Y esa es la parte donde la meditación no es muy, no suele ser muy afortunada, porque cuando cierras los ojos, y aquí se hace con frecuencia, por supuesto que es más fácil dirigir la atención al ser que eres, a la sensación simple de ser. Esa sensación no es ser alguien o ser algo o ser fulano de tal, solo ser, solo ser. Si la puedes sentir ahora para todos, siente la sensación de ser simple, ¿sí? Es como una presencia, hay algo de paz ahí, hay mucho silencio, ¿sí? Normalmente esto se hace con los ojos cerrados y se llama meditación. Cuando se abren los ojos, la atención se desprende de esta sensación de ser y corre a prisa detrás del objeto que surge. ¿Sí? Si alguien te habla, reaccionas si le hablas y te desconectas. ¿Sí? Entonces, por eso la meditación es más fácil con los ojos cerrados. Pero realmente, esa sensación de ser que ya eres, conciencia, no necesita, no se opone a la atención dirigida a nada. Lo puede incluir todo. No va a ser fácil al comienzo. Aquí no fue fácil al comienzo, pero puedes practicarlo en cierto modo. Cuando lo recuerdes, no lo hagas una técnica porque de nuevo se esteriliza. Cuando lo recuerdes, puedes ahora ver los objetos están ahí, sabes que la cama es cama, que la biblioteca es biblioteca, pero tu atención, la atención incluye el ser, la atención dirigida al ser incluye todo. Puede incluir manejar en el auto. No va a ser fácil, ¿sí? El comienzo sí va a haber una especie de aparente desconexión. Practica esta parte cuando, cuando surja. Y entonces te vas a dar cuenta de que en toda situación el ser consciente que eres lo puede incluir todo completamente.
Y como es total presencia, va a ser incluso más fácil lo funcional, porque la mente está tan silenciosa que va a ser mucho más veloz en lo que se requiere. Si se requiere hacer algo, lo harás. Si se requiere decir algo, lo dirás. Va a surgir, va a surgir. ¿Sí? Entonces, vas a ir al supermercado a comprar las cosas. Aquí en los retiros vamos al supermercado, en la presencia, compramos cosas para hacer el almuerzo, lo que sea, porque no es aislarse del mundo en mi pequeña torre individual segura y tranquila. No, esto es estar en el mundo sin ser del mundo. Es la conciencia plena en todo lo cotidiano. Pero la pregunta que haces es muy importante porque la mayoría de las veces es más fácil en la meditación dirigir la atención al ser. Aún allí aparecen pensamientos y te desconectas o emociones, ¿sí? Más aún si estás en el supermercado y la música está a todo volumen. Entonces tienes que ir a tu ritmo, con total indulgencia, ¿sí? No es fácil al comienzo, pero poco a poco te vas a dar cuenta de lo poco que se requiere, del, de, del no esfuerzo que hay que hacer para todo. No sé cómo expresarlo, parece absurdo, ¿sí? Parecerá un esfuerzo al comienzo. Permítete todo, todo, permítete cualquier lo que tu mente juzga como un error, posible que no lo sea. Si estás presente, vas a saber qué hacer, ¿sí? También es completamente normal, aún en el estado de presencia. Estás presente escuchando a alguien. Alguien te habla y te da algo y ni siquiera te das cuenta porque estás presente escuchando a alguien y no te das cuenta de que te dan un reloj, un objeto, no te das cuenta y lo olvidas y después lo buscas y no lo encuentras. Todo eso es posible porque estás presente en algo, ¿sí? Aunque ese algo también involucra todo. Entonces no va a ocurrir con tanta frecuencia. La atención no es concentración. La verdadera atención no es concentración. Voy a hacer una aclaración en esto, que es importante. Concentrarse es concentrarse en una cosa. Entonces me concentro en lo que esa persona me dice y me olvido de todo. Eso es concentración. La energía concentrada en un objeto. La atención concentrada en un objeto, en este caso, escuchar a alguien. ¿Sí? Me olvido de todo y ahí no me doy cuenta de lo que pasa alrededor. La verdadera atención es totalmente abierta. No está concentrada, pero sí está dirigida a un objeto. El clásico ejemplo que coloco, conducir, estás atento. La atención está dirigida a conducir el carro, pero no está concentrada en él. De tal manera que esa atención dirigida a todo y al carro puede cohabitar con otras actividades, conversar, frenar de repente porque un perro se atraviesa. Estás tan atento que la acción es totalmente asertiva. No se te escapa nada. La atención se vuelve muy fina y muy veloz y sabe actuar, sabe reaccionar a tiempo. ¿Sí? La concentración es excluyente. Me concentro solamente en lo que dices y claro, surge un percance.
si voy conduciendo, ¿sí? La verdadera atención es totalmente abierta y no quiere decir que no esté dirigida a algo, como conducir, pero se da cuenta de todo mientras conduce, ¿sí? Y no surge, no es un esfuerzo, es tu estado natural. Algunos al comienzo lo van a experimentar como un esfuerzo, eso lo van a soltar en su momento. Quizás para algunos sea necesario al comienzo, pero es tu estado natural, estar atento, estar presente es lo que eres, es tu estado natural, es la gracia que eres, ¿sí? Entonces, estar atento a la atención dirigida al ser, al silencio, a la presencia. Desde ahí incluirlo todo, todo, ¿sí? Se incluye el ruido que escucho a lo lejos de una música que quizás ustedes no escuchan. Se incluye si el gato golpea la puerta, se incluye las imágenes, se incluye cualquier cosa que surja, se incluyen las palabras que van brotando, ¿sí? Entonces no es concentración, es atención, atención plena, sin propósito, sin motivo, excepto lo funcional, conducir, ¿sí? Pero en lo que menos estoy pensando es en que me voy a iluminar. Sí. No, olvidémonos de eso. Sí, en lo que menos estoy pensando. Y surge ese pensamiento, el comentarista, ya surgió, la atención no se enreda en nada. Surgió, apareció el pensamiento mientras estoy conduciendo. Es el comentarista, punto. Sí, lo dejas pasar, es solo ruido. Ni siquiera lo defines como ruido, no haces nada con eso. Entonces, realmente la atención no es del ser, no excluye nada de lo que percibes con los sentidos o de lo que experimentas con el mundo, ¿sí? Es que era un poco la cuestión de la pregunta de Nora, ¿no? A veces sí, claro, mientras cierro los ojos, quizás sea necesario hacerlo un momento, ¿no? Pero abrirlos, incluirlo todo, ¿sí? La idea de que solo puedes meditar con los ojos cerrados es solo una idea en tu mente. La idea de que solo se puede dirigir la atención al ser hacia adentro y que lo demás es imposible, es que estás dirigiendo la atención es al personaje. Probablemente, no sé, en tu caso no sé, lo digo en general, ¿sí? Si estoy demasiado concentrado con mis cosas, esa no es una atención al ser, es al personaje, a lo que la mente dice. Y por supuesto que ahí no es, estoy concentrado en eso y no es posible ver nada más. Es excluyente.
La atención al ser lo incluye todo, naturalmente, ¿sí? Pero a veces no es evidente, por eso hacemos como esta especie de, o surgió esta especie de ejercicio de abrir los ojos, ver las cosas, ¿sí? Hay mentes que tienen una reactividad impresionante, ¿sí? Les doy un ejemplo, ¿sí? Tú puedes dirigir la atención al ser e incluirlo todo. Ves las cosas, ves un calendario, no pasa nada. Ves la biblioteca, no pasa nada. Ves una silla, una mesa. Pero hay mentes que son como resortes. Ven un calendario y ya surge toda la lista de lo que tiene que hacer en el mes. Se fue como un resorte, ¿sí? Le llega la palabra familia y ya tienen una historia en la mente acerca de la familia que les tocó y de por qué esto y lo otro. Le llega la palabra, sí, me explico, son mentes muy reactivas, entonces requieren quizás un esfuerzo inicial. Es como un tecleado, tú le tecleas la palabra sexo y suelta la historia, ¿sí? Sobre ese tema en su vida. La palabra familia y suelta la historia. Los hijos y suelta la historia, ¿sí? Son mentes muy reactivas, requieren aquietarse y quizás en esos casos sea necesario un esfuerzo inicial. Ven el calendario del mes y inmediatamente todo lo que tienen que hacer en el mes. Es decir, son mentes que se van, cualquier cosa las chupa, las absorbe. No, en primera. Freno de mano en primera. La atención en el ser. En el momento en que te das cuenta de que tu atención se fue detrás del calendario, detrás de la palabra familia, puedes observar esa reacción, esa reactividad tan inmediata, tan automática. Puedes observar esa inercia, es lo mismo, ¿sí? Cuando observas ese automatismo, estás presente. De nuevo, estás presente, ¿sí? Para estas mentes reactivas es lo mismo. Hay mentes que no son tan reactivas. Hay mentes que son reactivas a ciertos asuntos, ¿sí? Que los toca de manera muy particular. Por ejemplo, el tema de las adicciones. Hay mentes que con ese tema ya se salen, ya están corriendo, ya van a 1000 por hora. Bueno, estoy exagerando, ¿sí? Porque les toca de una manera peculiar, ¿sí? Pero cuando en primera tú observas esa reacción automática, te quedas en primera, no es que no puedas abordar ese tema o abordar esa actividad o hablar de la familia, pero lo puedes hacer en presencia, desde el ser. Entonces será calmado, pleno, y no será necesario decirlo todo, solo lo que el momento pida, ¿sí? Y quizás lo que el momento pide es muy poco, ¿sí? El que tiene necesidad de hablar de su familia, de esto, de lo otro, es el personaje. Y aunque no le estén escuchando, tienen necesidad de hablar y hablar y hablar y no se para. Y no para porque es reactivo y no puede parar, ¿sí? No, se vuelve una atención tan fina que sabes cuándo callar, porque te das cuenta de que nadie te escucha, ¿sí? Y a nadie le interesa, ¿sí?
porque no estás identificado con tu historia. Realmente a nadie le importa tu historia. Sí, sí, tu historia es la misma de todos, solo que la forma es distinta. Es la historia de la separación. Sí, ya la conocemos, todos ya la conocemos. La podemos contar de mil formas, pero es la misma. Sí. Entonces lo importante es que a ti no te importe. Sí, aquí se habla de la supuesta historia que hay en esta mente-cuerpo cuando se requiere. Cuando no, no. Y cuando menos, mejor. Sí, porque eso aquí no importa. ¿Sí? Entonces, como la historia se vuelve una prenda holgada, que no está apretando, no tienes que hablar de ello, no tienes, sino estar esa necesidad del personaje. El personaje, como está separado, necesita cualquier cosa que le dé la ilusión de cubrir esa brecha de separación y decir yo soy real, yo soy real. Cuando la historia es algo que está ahí, como una silla, como una puerta, como una biblioteca, totalmente opcional, no se requiere nada, nada en la forma es necesario, todo es opcional. Si hay que hablar de ello, se habla, pero tú no necesitas hablar de ello, ¿sí? Es la diferencia. El personaje siempre necesita algo, ¿sí? Si toca hablar, si es lo que llega y toca hablar, se habla dentro de lo que, dentro de lo que la conciencia muestra que es necesario, ¿sí? Pero eso lo sabes desde la atención, porque la atención capta cuándo callar, cuándo hablar, ¿sí? Si es necesario hablar de mi vida, de mi familia y de todo, la atención está dormida en la necesidad del personaje. Es decir, la atención no se percata de lo que está pasando, está atrapada, ¿sí? Identificada, otra posicionada. Tenemos muchas palabras para decir lo mismo. Entonces no se da cuenta, ¿sí? Si aquí no hay nada, si aquí no hay nada, si no hay ninguna necesidad, no hay nadie, todo es opcional, nada es necesario. Sin embargo, desde ahí se cuida de todo y se cuida de todo con mucha más eficacia, porque la atención se da cuenta, una palabra puede herir a alguien, ¿sí? Cierto acento puede ser inconveniente y además no es necesario. Esa sutileza, esa velocidad de la atención, solo es posible en un estado de presencia muy intenso, ¿sí? Y todo fluye desde ahí, todo fluye desde la presencia, desde esa atención, digámosla, no diferencial, ¿sí? Porque no es algo, es una atención abierta, no diferencial, no está concentrada, no está identificada.
Todo desde ahí fluye, fluye. Con mucha frecuencia se ocurren sincronías también, obstáculos, ¿por qué no? Pero es mucho más fluido. Ok, lo que te puedo Mm. compartir, Nora, gracias. Sí, muchas gracias. Quería agregar algo que cuando nos Sí, llevaste al ejercicio de instalarnos en la presencia y no cerrar los ojos, fue maravilloso. Fue como ver las cosas por primera vez, como que era, me produjo emoción. Gracias. claro, claro. Fíjate, fue un momento sin mente. Se me humedecieron los ojos, como que fue maravillarme de algo, Claro, de algo nuevo, claro. sin peso, Ujú, liviano. Mm. ujú. Gracias. A ti, gracias. Ujú, gracias.